o poder prescribir un fármaco. Ahora, para poder tener la información necesaria de si una sustancia tiene un efecto terapéutico, se requiere de un modelo de investigación muy particular que se conoce como un ensayo clínico. Entonces, el ensayo clínico es una herramienta muy potente y rigurosa para la generación de evidencia científica. Y es a través de estos ensayos clínicos como uno obtiene, mejor dicho, la evidencia suficiente que respalda o que sustenta el efecto de una sustancia. Los ensayos clínicos son un método controlado, objetivo, reproducible, que permite medir los efectos de una intervención sobre la salud de un grupo, ya sea tanto de personas como de animales o de otros organismos. Y de esta manera podemos establecer de una forma objetiva una opinión, o mejor dicho, un criterio sobre la utilidad en diferentes situaciones de enfermedad o de prevención. Entonces, el ensayo clínico va a ser un patrón estándar para estudiar la eficacia y la relación riesgo-beneficio de una determinada intervención, incluyendo el uso de un determinado fármaco. Entonces, las prácticas clínicas se van a fundamentar principalmente en el resultado de ensayos clínicos. Por lo tanto, los ensayos clínicos deben estar bajo normas muy estrictas, tanto de calidad como de principios éticos y bajo ciertos protocolos operativos que garanticen y protejan tanto la seguridad de los participantes, en este caso los pacientes que ingresan al ensayo clínico, y que los datos generados sean confiables, que los datos que obtenemos de un ensayo clínico tengan la suficiente confiabilidad para saber que los resultados entonces nos van a permitir sustentar la decisión de utilizar o no utilizar una determinada intervención con fines preventivos, terapéuticos o de recuperación o de rehabilitación. Como tenemos que garantizar entonces estos altos estándares científicos, éticos, de regulación y operacionales, los estudios que entran dentro del grupo de ensayos clínicos tienen una metodología compleja, una metodología que en ocasiones es un poquito complicada de llevar a cabo. Y generalmente, dependiendo del ensayo que se realice, pueden llevar un elevado costo, tanto en términos humanos como económicos. Incluso hay ensayos clínicos que pueden durar mucho tiempo, pueden durar 2 años, 5, hasta 10 años, por ejemplo. Depende de lo que uno esté investigando. Generalmente los vamos a escuchar con el nombre de ensayos clínicos. Otros nombres que se les conoce son como estudios clínicos. Protocolo de investigación, aunque eso sería como un nombre muy genérico, investigación médica o investigación clínica. Y puede haber múltiples definiciones de un ensayo clínico, pero todas esas definiciones van a incluir que haya una unidad experimental, que estemos hablando de investigar una intervención o un tratamiento y la evaluación de dicha intervención o de dicho tratamiento. O sea, en el ensayo clínico lo que nos interesa es saber el efecto de algo que nosotros estamos haciendo sobre una determinada condición. De tal manera que entonces nuestra variable independiente sería la intervención o tratamiento que queremos estudiar y la variable dependiente sería la condición sobre la cual queremos estudiar el efecto de ese tratamiento o dicha intervención. ¿Por qué hacemos ensayos clínicos? Como les comento, pues son el origen de la evidencia científica. Para poder elaborar un criterio de tratamiento, una guía, por ejemplo, de tratamiento, algo que sustente una guía basada en evidencia, como su nombre lo indica, esa evidencia debe de provenir de una metodología científica. En su mayor parte de los ensayos clínicos.
Los ensayos clínicos buscan dar respuesta a un problema clínico, a un problema práctico, y nos van a dar conocimiento sobre un tratamiento que sea novedoso o un tratamiento que previamente ya se estaba utilizando, con la finalidad de respaldar una indicación, ya sea aprobar que se utilice para determinada condición o para indicar la comercialización o la distribución de ese medicamento o esa intervención. Los ensayos clínicos entonces se van a diseñar para demostrar perfiles de seguridad y eficacia tanto de nuevos medicamentos, dispositivos médicos y pruebas diagnósticas en participantes voluntarios. Y esto ayuda a que tengamos una base para tanto el registro como comercialización. Pero también los ensayos clínicos, como se comentaba, se pueden utilizar con sustancias previamente conocidas, pero donde queremos buscarle una nueva indicación. Ahora, ¿qué fases tenemos que pasar para que se, más que desarrollar, digamos, para que esté disponible un nuevo medicamento o un nuevo fármaco? Comenzamos por la parte principal, el aspecto inicial, que sería el descubrimiento o bien la búsqueda de potenciales candidatos a ese fármaco. Es decir, buscamos posibles fármacos para una enfermedad a través de diferentes métodos. Por ejemplo, puede ser a través del método biológico, donde primero se identifican las dianas biológicas potenciales de lo que queremos tratar. Se validan esas dianas, es decir, se determina qué tan útiles pueden ser esas dianas para ese tratamiento. Se selecciona el objetivo específico que buscamos con la terapia. Se diseña en el ensayo con posibles fármacos y luego se hace un ensayo de cribado de diferentes fármacos para ver cuál nos da el mejor resultado. Otro método es a través de acudir a una biblioteca básicamente de compuestos químicos, librerías de compuestos químicos, donde existe una infinidad de compuestos con características, algunas semejantes, otras diferentes. Y entonces, en esas librerías uno puede identificar moléculas que a priori uno sabe podrían tener un determinado efecto sobre determinada condición, y entonces se tiene que ir seleccionando de las moléculas ya existentes cuál podría ser la mejor alternativa para aquello que nosotros buscamos un tratamiento. En esta diapositiva lo que se representa son las distintas fases del desarrollo de fármacos, que inicia desde el descubrimiento de fármacos, como lo comentábamos, seleccionar una diana biológica, la búsqueda de una molécula, optimizar la molécula, conocer su perfil farmacológico, y esto puede tomar de 2 a 5 años. Y en la parte de abajo, pues hay como un ejemplo de los proyectos que se realizan en cada etapa y cuántos van sobreviviendo. Por ejemplo, en el descubrimiento de fármacos pues, puede haber más de 100 proyectos, es decir, más de 100 moléculas distintas. Y esta etapa de seleccionar la diana, optimizar la molécula, etcétera, va a tomarle al investigador de 2 o al grupo de investigación de 2 a 5 años. Después pasamos a la fase de desarrollo preclínico. En la fase de desarrollo preclínico comenzamos a estudiar aspectos como la farmacocinética de la molécula, aspectos toxicológicos a corto plazo, la formulación, la capacidad o la posibilidad de sintetizarla a mayor escala. Y si se fijan, de los 100 proyectos que teníamos, a esta etapa posiblemente pasen solamente 20 compuestos o 20 moléculas. Y esta etapa de desarrollo preclínico nos puede tomar en promedio 1 año y medio hasta 2 años. Y luego entramos a la fase de desarrollo clínico, donde comenzamos con ensayos clínicos de diferentes fases, de la 1 a la 4. En la fase 1, lo primero que se estudia es la tolerancia del fármaco y los efectos adversos.
y de aquí vemos que solamente nos sobreviven en realidad 10 potenciales moléculas. Después pasamos a la fase 2, que son ensayos muy chiquitos, o sea, con N pequeñas en pacientes para determinar la eficacia de la dosis y estudios a largo plazo de la toxicología, donde en promedio solamente nos quedan 5 moléculas de las 10 que entraron a la fase de desarrollo. Una vez que logramos eso, pasaríamos a la fase 3, que es el ensayo en grandes poblaciones controladas, como lo que está sucediendo ahorita, como lo han seguramente escuchado con el tema de las vacunas para el SARS-CoV-2, donde hemos escuchado en diferentes noticias que se están haciendo ensayos clínicos fase 3 y ellos dicen, bueno, es que ahora vamos a dar la vacuna a una población de miles de personas y vamos a evaluar los efectos terapéuticos de esa vacuna. Esos serían los ensayos clínicos de fase 3. Una vez que avanzan los ensayos clínicos de fase 3, entramos a la parte de aprobación y regulación, donde se entregan los resultados y los datos de todas las fases anteriores. Se puede regular su comercialización, lo cual puede tomar hasta 2 años. Y finalmente, en la fase 4, es el fármaco que ya está disponible en el mercado, que se está vendiendo, pero pues resulta que se está vigilando constantemente cualquier potencial efecto negativo de ese medicamento o cualquier efecto adverso. En esta diapositiva vemos es como una síntesis, pero de los ensayos clínicos de fase 1 a fase 4. Vemos algunas características. En la fase 1 se utilizan de 10 a 100 participantes. Generalmente son personas sanas, porque lo que queremos ver es más bien como algunas características de distribución del fármaco, cómo se comporta en el cuerpo, cómo se elimina, etc. Y vemos seguridad y tolerabilidad. Puede durar de meses a un año y el costo, por ejemplo, de un estudio de este tipo puede ser hasta de $10 millones y generalmente la tasa de éxito es del 50%. En la fase 2 ya involucra hasta 500 participantes. Aquí ya se recibe el fármaco también experimental en algunos pacientes enfermos. Se ve la eficacia y los intervalos de dosis. Pueden durar desde 1 hasta 2 años, pero el costo es más alto, puede ser hasta de $20 millones. En la fase 3, que ya la distribución general, hablamos de miles de participantes, se asignan al azar quién recibe el fármaco y quién no. Se ve la confirmación de la eficacia en una población grande. Esos estudios en lo general pueden durar de 3 a 5 años y tienen costos altísimos de hasta $100 millones americanos, con una tasa de éxito que ronda del 25 al 50%. Y si todo va bien acá, entonces ya pasa a la fase 4, que en realidad en la fase 4 pues el fármaco ya se está vendiendo libremente, y lo que se está haciendo pues es simplemente vigilar a lo largo del tiempo la presencia de potenciales eventos adversos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor, ninguna. No, está bien. Yo sí tengo una pregunta, doctor. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita con la Sí. vacuna del SARS-CoV-2, que se adelantó todo ese proceso, ¿quién decide que sí se puede adelantar todo ese proceso? Porque pues en el diagrama que vimos, pues son bastantes años, ¿no? De pruebas, y pues ahorita no fue ni un año y ya estamos haciendo en fase 3, pero qué organismos deciden, sí te las puedes saltar o no? Sí, en esta situación es una condición de emergencia, donde de hecho, pues si ustedes lo revisan, pues tenemos más de 5 vacunas, yo creo es ya algunas disponibles y otras todavía en fase de investigación. Y aquí lo que se hizo fue más bien un tomar decisiones en base a la situación que estamos viviendo. En función de la elevada cantidad tanto de personas que han padecido COVID, así como de la tasa de mortalidad de este virus, es que las instituciones
tanto internacionales como nacionales. Digo, porque a la legislación internacional hay que agregar la legislación nacional. Una cosa es lo que se decida a nivel mundial y otra cosa lo que se decida a nivel local. Se decidió en conjunto, pues, acortar estos tiempos, como acelerar estos procesos. Ahora, también hay que tomar en cuenta de que la cantidad de recursos invertidos por la situación actual de la pandemia, pues rebasa por mucho las cantidades que yo les muestro aquí de dinero que generalmente se invierten en este tipo de ensayos clínicos. Derivado, insisto, también de la emergencia. Entonces, al tener muchos más recursos, permite acelerar muchos procesos, tanto de investigación. No es lo mismo tener un grupo de 10 científicos investigando una vacuna que tener un grupo, por ejemplo, de 100 o de 1000 científicos investigando una o diferentes vacunas, pero dirigidas hacia una misma entidad. Pero en base mucho es que se decidió esto por la situación de emergencia que se está viviendo. Y que el hecho también de que tengamos la vacuna, vamos, o sea, ayuda definitivamente, pero también pues debemos de tomar en cuenta que el porcentaje de inmunidad que va a ofrecer aún lo tenemos que evaluar. Claramente parece ser que está arriba del 80%. Sin embargo, yo creo que muchas respuestas se van a ir contestando en la medida que avance el tiempo. Es decir, en los siguientes meses nos va a quedar más claro qué tan eficaz son cada una de las distintas vacunas. ¿Ok? No sé si contesté la pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Sí. Ya. Sí, generalmente las tasas de éxito son bajas, pero éxito se refiere en cuanto a qué tanto te sobrevive la molécula. Para eso voy a regresar un poquito al anterior. O sea, originalmente tú inicias, por ejemplo, con 100 potenciales prototipos o 100 potenciales moléculas, ¿no?, que pueden tener un efecto farmacológico. Pero a medida que las vas estudiando, te vas dando cuenta que de esas 100 moléculas, un gran porcentaje de ellas resulta que tiene toxicidad o que requieres dosis altísimas o que sale muy caro producirla o que requiere de características muy especiales para conservarla. Entonces, eso es lo que va disminuyendo como la tasa de éxito. Eso quiere decir, por ejemplo, que cuando una molécula llega a la fase 1, o mejor dicho, de cada 2 moléculas que llegan a la fase 1, solamente una de ellas pasa a la fase 2. Y de todas las que llegan a la fase 2, de cada 10 moléculas que llegan a la fase 2, solamente 3 pasan a la fase 3. Y así, conforme vamos avanzando en estas cosas de los ensayos clínicos. ¿A qué se refiere que no sean exitosas? Pues a que tienen a lo mejor efectos secundarios, que sale demasiado, a final de cuentas sale demasiado caro producirlos. Es más caro el costo de producirla que el costo en el que la puedes vender y a lo mejor tampoco te soluciona tanto el problema y ya por eso esas moléculas pues se van rezagando, se van quedando, digamos, en el camino. No necesariamente quiere decir que ya nunca se van a utilizar. Son moléculas que se crearon, que se diseñaron y que pueden quedar en estos reservorios, en esta librería de moléculas y no sabemos si en un futuro esa misma molécula la puedas experimentar o la puedas utilizar para una condición diferente a la que estaba originalmente diseñada. No sé si contesté la pregunta. Bueno, esto es para fármacos en general, obviamente incluyendo vacunas. Pero sí, ya es para todas las moléculas o todo lo que se va a utilizar como con fines farmacológicos. Tengo otra duda, doctor. ¿Sí? En su opinión, así, bueno, es un poquito aparte, pero ¿cuál cree que sea la mejor vacuna de las que están ahorita disponibles para el SARS-CoV-2? Ahí sería como complicado darte una respuesta porque realmente no me he puesto a analizar cada una de las vacunas. Desconozco
cada vacuna a qué parte del virus va dirigida o cómo es que está generando la inmunidad. Ahí sí te fallaría un poco, tendríamos que revisar cada una de las vacunas que están ahorita disponibles para poder emitir una opinión de cuál podría ser La mejor. la mejor o la más adecuada. Ahora, si las han autorizado, nos hace pensar que tienen una alta tasa de éxito, o sea, que alcanzan por arriba del 80% de inmunidad o 70% de inmunidad. Ahora, un aspecto importante de las vacunas es que no porque te la pongas ya alcanzas la inmunidad. Por ejemplo, la vacuna para la tuberculosis, que no la aplican cuando somos pequeños, cuando somos niños, pues uno creería, ¿no? Que con la vacuna de la tuberculosis ya alcanzamos el Ya basta. 100% de inmunidad, pero no, resulta que la vacuna de la tuberculosis creo que anda rondando entre el 60-70% de inmunidad. Sí, O sea, por eso es que a pesar de que tengamos la vacuna, no debemos como no estamos exentos. Ajá, sí, sí, no debe. Y hay mucho todavía que, más que estudiar, como mucho que aprender, diría yo, porque estamos ante una situación nueva. Sí, Entonces no sabemos si la vacuna va a ser anual, probablemente va a ser anual. Tenemos que considerar varios aspectos de ese enemigo en común que tenemos del SARS-CoV-2, o sea, mutaciones, cambios en las características del virus que podrían llevar a que tengan que diseñarse nuevas vacunas o que se aplique, como les comentaba, cada año. Aún estamos aprendiendo mucho, mucho. O sea, digamos que estamos viviendo algo que pues, literalmente en 100 años no habíamos experimentado. sí. Sí, no, y le preguntaba más que nada porque hubo algunas que, o sea, las aprobaron por emergencia, o sea, en tiempos normales o en situación normal, pues no estarían aprobadas, ¿no? Entonces eso como que te hace pensar, ¿no? Como de si puede, hay riesgos detrás o qué onda. Más bien, no creo que no estuvieran aprobadas. Yo creo que más bien, o sea, el que estén aprobadas por emergencia Ajá, no implica que no funcionen, definitivamente, pero implica que por la emergencia se adelantó ese proceso. O sea, que a lo mejor en otra situación hubieras puesto la vacuna, hubieras esperado a lo mejor un año, año y medio para ver reacciones adversas, por ejemplo, sí, y ahorita por la emergencia es, no, pues aplícalo y pues un poquito sobre la marcha vamos a ir aprendiendo y vamos a ir adquiriendo información de posibles reacciones adversas. sí. Ahora, hay Pero que... doctor, creo que ¿Sí? por eso bueno, creo que por eso mismo también algunas vacunas decían que si tenías problemas sobre alergias o cuestiones así, que era mejor no vacunarte, ¿no? Porque esa cuestión en específico creo que no la habían todavía probado como tal. Sí, sí, o por ejemplo como el uso en niños. Ya ves que ahorita está indicada en adultos mayores, bueno, adultos en general, pero no es una vacuna que en este momento esté contemplada para poblaciones infantiles o poblaciones juveniles como de adolescentes. Que pues eso puede explicarse precisamente porque todavía no tenemos mucha experiencia de a lo que nos estamos enfrentando en términos no de la vacuna, sino del virus, del SARS-CoV-2. Ahora, hay que considerar que si hablamos de esta pandemia, los coronavirus pues no son nuevos. Los coronavirus tienen muchísimo tiempo y hay diferentes coronavirus. Nada más que hasta ahorita es que, digamos, está ocurriendo esto, pero ustedes tienen que recordar otras epidemias que ha habido en el pasado, e inclusive pandemia. Pues en el 2009 el H1N1 era un coronavirus también. Luego tenemos la MERS, la SARS, que también son coronavirus. Y a lo que voy con esto es que estas vacunas también muy probablemente no es que hayan empezado de cero. Probablemente estas vacunas ya se habían estado desarrollando, inclusive muchísimo antes de que apareciera SARS-CoV-2, y más bien eran vacunas que probablemente se estaban estudiando para MERS, para otro tipo de SARS, para H1N1, etcétera. Y ante esta emergencia sanitaria, posiblemente comenzaron a decir, bueno, vamos a enfocarlas a ver qué tanto nos resultan para esta variedad de coronavirus. No sé si me doy a entender. Sí, sí, doctor. Lo interesante aquí también sería, ¿no? Que un virus que ya nos ha pegado a la humanidad anteriormente, pues sigue pegando, ¿no? Sigue causando epidemia, ¿no? Como usted dice.
Pues eso es lo interesante, que nos habla de la fragilidad en realidad que tenemos los organismos en la Tierra, ¿no? Porque pues una estructura tan relativamente sencilla como lo es un virus, que pues es material genético y proteína, pues nos está poniendo en jaque. Entonces, pues es interesante esto, ¿no? O sea, porque no dejamos de ser seres muy, muy frágiles en este planeta. Sí. Ahora, en esta diapositiva lo que mostramos es en cada una de las distintas fases de los ensayos o de los estudios clínicos, hacia dónde se enfocan más y cómo va variando el costo. Por ejemplo, en la fase 1, pues más bien es como estudiar las características farmacocinéticas, es decir, cómo entra el organismo, cómo se distribuye, cómo se elimina, dónde se queda, etc. Es a lo que se enfoca principalmente. No tanto en su eficacia, sí en su seguridad, sí que considerar que en esa fase 1 pues no tengamos efectos adversos o reacciones adversas, y pues como ven el tamaño de la muestra es pequeño y son estudios más baratos en términos de millones de dólares. En la fase 2 ya disminuye el interés por la farmacocinética, porque eso ya se hizo previamente en la fase 1, se da más interés en la eficacia, se sigue evaluando la seguridad y aumenta el tamaño de la muestra y por lo tanto el costo. Y finalmente en la fase 3, pues ya no les interesa mucho a los investigadores la farmacocinética porque ya fue estudiada previamente, interesa más la eficacia, la seguridad, estudiarlo en una población mayor y obviamente el costo de este tipo de estudios aumenta muchísimo. Y en este embudo invertido, era lo que les comentaba, ¿no? Vemos de un número inicial de potenciales moléculas. Aquí hablan de 10,000 a 25,000 candidatos diferentes, que es más bien como investigación básica. Vemos el número de años, o sea, puede ir más de una década para que de estas 25,000 moléculas potenciales sea una la que se aprueba al mercado o una la que sale al mercado. Y vamos viendo cómo este embudo pues va disminuyendo la cantidad de moléculas que van pasando a cada una de las fases. Y bueno, con esta parte terminamos este primer tema y vamos a comenzar con el siguiente. Si me dan un momentito. ¿Hasta aquí alguna otra duda que tengan? No, por el momento no, gracias. Bueno, yo tenía una nada más. Ujú. Cuando tienen un problema después de la comercialización, Ujú. ¿desde qué punto lo hacen como reformular? Bueno, o sea, problemas con la comercialización sería que de repente ese medicamento que no habías identificado un efecto adverso cuando estabas en los ensayos clínicos, ya cuando lo distribuyes y está a la venta a todo mundo, empiezas a ver, ¿no? Como efectos secundarios delicados. No sé, por decir algo que eh, genere problemas en los glóbulos blancos, ¿no? Y empieza a tener un montón de pacientes inmunosuprimidos, y que todos han tomado ese medicamento, ¿no? Entonces, cuando se identifica ese tipo de situaciones, generalmente lo que sucede es que puede ser desde que se levante en Estados Unidos le llaman black box, o sea, como un anuncio, como si fuera una cuestión de seguridad, de que tipo usted sepa que este medicamento está provocando esta reacción adversa, o aquellas personas que tomen este medicamento deben de considerar que puede haber esta reacción adversa, por ejemplo, y puede ir desde eso, desde un anuncio de una black box, hasta en un momento dado, y si fueran graves las reacciones adversas, pues entonces tendríamos que retirar el fármaco del mercado. Y ya que lo retiran, o sea, ¿qué hace la empresa con él? ¿Lo tiene que reformular desde el inicio o nada más como... Pues más bien, como es un proceso bien caro, muchas veces ya más bien lo dejan ahí, se queda olvidado.
O sea, se queda esa molécula que se retiró del mercado, ya no se utiliza, y ya, se queda ahí. Y no es como que lo reformule, o sea, más bien el laboratorio a lo mejor está investigando ya otras moléculas que son para lo mismo y que ya venían como en el camino. Lo que pasa es que la industria farmacéutica es muy grande, entonces la realidad es que cuando ustedes ven un medicamento, por ejemplo, un antibiótico que está saliendo al mercado, probablemente hay infinidad de laboratorios que están estudiando otros antibióticos para esa misma enfermedad. Es como una carrera continua la que están realizando las industrias farmacéuticas por sacar nuevas moléculas al mercado. Entonces, como es muy caro, cuando llega a haber una reacción adversa, generalmente lo que hacen es sacar, ya quitas esa molécula y buscas una alternativa diferente, o muchas veces inclusive ya había otras alternativas por parte de los competidores o por parte incluso de la misma farmacéutica. Ok. Gracias. Okidoki. Bueno, vamos a... ¿Sí? ¿Había otra pregunta? Sí. ¿Y es similar con los aparatos médicos? O sea, el tiempo que toma. Del desarrollar que sea como autorizado. Ujú, o sea, sí, sí, con la regulación. Mm, sí, más o menos toma más o menos el mismo tiempo, ¿eh? Claro, no son tantos como los dispositivos médicos. O sea, no, a lo mejor el número de candidatos es menos de los candidatos a moléculas, pero digamos como que en el tiempo de desarrollo, por lo menos sí te toma unos 10 años. Porque igual tienes que hacer todas las... Claro, o sea, depende hacia qué vaya dirigido el dispositivo médico. Ujú. Y por ejemplo, ¿usted sabe de algún medicamento o como un desarrollo tecnológico que lleve nanotecnología o este tipo de, por ejemplo, grafeno o nanotubos que haya salido al mercado? Hay por ejemplo, algunos productos, sobre todo con fines de desinfección y sanitización, que contienen nanopartículas, hasta donde tengo entendido, por ejemplo, nanopartículas de plata, con fines de sanitización y con fines de más que de sanitización, de desinfección. Pero que como es para desinfección de alimentos, por ejemplo, sí tienen que pasar por todo un proceso regulatorio. Ujú. Entonces Por es otro, como más fácil sacar como cosas que no afecten, o sea, que no sea el objeto de estudio del ser humano, sino, ay, no sé cómo, ajá, o sí, sea, por ejemplo, las pastillas, como para desinfectar verduras, pero, dices tú. ajá, Sí, relativamente, aunque aquí depende mucho de las legislaciones. A lo mejor un producto para consumo humano, pero que tiene como eh, eh, un uso como complemento, por ejemplo, a lo mejor es más fácil que te lo regule que algo que está con la etiqueta de medicamento. ujú, Es por el uso, ¿no? O por ejemplo, uso cosmético. A lo mejor un uso ajá, pues, cosmético relativamente es más sencillo que te lo regulen o que te lo acepten que algo que sea dermatológico. O sea, que tenga grado igual, farmacéutico. Aunque en esencia, por ejemplo, tengas dos cremas y en esencia las cremas contengan lo mismo, a lo mejor si una crema es de uso cosmético y otra crema es de uso dermatológico, o sea, farmacológico, dermatológico, a lo mejor esa crema con fines farmacológicos te la van a hacer como más difícil que pase las regulaciones para que se pueda poner a la venta. Pero eso ya es una cuestión más de legislación, que es el enorme nicho precisamente que han encontrado los productos milagros, o sea, los pseudomedicamentos, porque están como en esa brecha de la regulación, ¿no? Donde son productos que no son considerados medicamentos, sino como tipo complemento y que encuentran ese hueco legal
que de otra forma, si los pusieran como medicamentos, pues no pasarían las regulaciones que se piden. No sé si me di a entender. Sí, doctor, gracias. Ok. Bien, entonces vamos con el siguiente tema, que es mecanismos de comunicación celular. Igual me dicen si ven la pantalla. Sí, doctor, ya se ve. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, entonces para comenzar a hablar de aspectos de farmacología y de toxicología, primero tenemos que hacer una breve revisión de algunos aspectos básicos de biología celular, entre ellos los mecanismos de comunicación celular. Pero antes de hablar de mecanismos de comunicación celular, tenemos que pensar respecto a qué es una célula o definir una célula. ¿Alguno de ustedes recuerda a qué nos referimos cuando hablamos de células? ¿O qué es una célula? La unidad fundamental de los tejidos. Por ahí va, muy bien. ¿Alguien recuerda otra definición? Yo la tenía como la unidad fundamental de la vida. Ajá, la unidad fundamental de los seres vivos. Efectivamente. Se considera que las células son las unidades básicas funcionales de todos los organismos vivos y contiene una cierta organización molecular y sistemas bioquímicos. Dichos sistemas pueden, entre otras cosas, o son capaces, entre otras cosas, uno, de almacenar y transmitir información. ¿Información de qué tipo? Información genética. Acuérdense que el código de información de la vida radica en los genes. Por otra parte, estos sistemas moleculares y estos sistemas bioquímicos también son capaces de traducir esa información genética para sintetizar diferentes moléculas que forman a la célula, o todas las moléculas, mejor dicho, que forman a la célula, entre las cuales encontramos proteínas, carbohidratos, lípidos, etc. También una célula debe ser capaz de producir energía suficiente para llevar a diferentes actividades a partir de los nutrimentos, de la nutrición que le llega. Y también la célula debe ser capaz de reproducirse para pasar a sus hijos, a su progenie, toda esa información genética. Ahora, para que descubriéramos a la célula, tuvimos que pasar por muchas peripecias, hablando esto como en el concepto de desarrollo de la humanidad. Primero, tuvimos que haber desarrollado un microscopio y luego haber observado a las células. ¿Alguien recuerda quién descubrió el microscopio? No sé si fue el primero, Anton van Leeuwenhoek, que más bien eran como lupas, como lentes. Sí, fue. Exactamente, él fue el primero que descubrió, bueno, que desarrolló el microscopio. ¿Y qué más me pueden contar o qué más recuerdan de Anton van? Ese creo que eran como para telas, ¿no? O no estoy Sí, era seguro. vendedor de telas, ¿no? Y para ver la calidad de las telas tenía amplificaciones. ¿Saben dónde nació? No sé, creo que ¿Países eso. Bajos? No sé. Bueno, Países Bajos. Países Bajos, ajá. Países Bajos también conocido como Holanda. Holanda. Ajá, Holanda, exactamente. Sí, en Países Bajos, mejor dicho. Que erróneamente le llamamos Holanda. Bueno. Entonces, Anton van Leeuwenhoek desarrolla los primeros microscopios y
comienza a observar microorganismos. Después, Robert Hooke observó al microscopio y comprobó que los organismos estaban formados de estructuras elementales, por eso les llamó células. Él fue el primero en utilizar ese término. Y aquí vemos algunos de los dibujos que él hizo de estas células, de estas primeras observaciones. Lo que observó era una lámina de corcho y de ahí le damos el nombre entonces de célula. También tenemos que recordar la teoría celular. Y a esta teoría celular vienen como algunos principios o algunos dogmas de esta teoría celular. El primero es que todo ser vivo está formado por una o más células. La célula es lo más pequeño que tiene vida propia. Es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo. Toda célula precede de otra célula preexistente. Y el material hereditario pasa de la célula madre a las células hijas. Esos son los conceptos, son los preceptos, digamos, el dogma de la teoría celular. ¿Qué piensan ustedes de esos dogmas de la teoría celular? Pues presenta las ideas más básicas para definir una célula, como los axiomas. Sí, son como los elementos más básicos de definición de una célula. ¿Qué más piensan? ¿Están de acuerdo? ¿No tanto? Ujú. Ajá. Ujú, ujú. Sin embargo, el virus no es una célula. Es- Para ello, entonces, a lo mejor tendríamos que definir qué es vida, ¿no? Y en base a la definición operacional de vida, determinar si los virus tienen vida o no. Es una pregunta interesante la que haces, incluso ahorita la vamos a revisar un poquito más adelante. Y es precisamente parte del siguiente trabajo que vamos a realizar en términos de poder definir si un virus está vivo o no. O sea, ¿qué tenemos a favor de la idea de que un virus esté vivo? ¿A favor desde el punto de vista de una evidencia científica? ¿O qué datos sustentan que un virus puede estar vivo o considerarlo vivo? ¿Y qué datos o qué evidencia científica nos puede aportar lo contrario, que el virus no está vivo? Ahora, ¿ustedes creen que estos conceptos de la teoría celular son aplicables hoy día, o sea, aún en la actualidad? Pues yo diría que sí. Yo también pienso que sí. ¿Habrá algunos elementos de la actualidad que reten un poco estos conceptos de la teoría celular? Sí, tal vez pueden retar al cuarto, al Ajá. material hereditario. Ujú. Y ahorita con la edición de genes y creación de transgénicos, pues ya no podemos modificar lo que queremos que se herede de madres a hijas. Entonces ya. Tanto es por las células. Ajá, entonces a lo mejor ya hay como situaciones derivadas del avance de la ciencia que retan un poco, ¿no? Esta teoría celular, como bien lo comentas, de lo del material hereditario, ¿no? O bien con el desarrollo de herramientas de ingeniería genética, hasta qué punto
de repente la ciencia podrá retar al tercer precepto de que toda célula precede de una célula preexistente. ¿Será que podemos crear células de nuevo, de la nada? Pues en eso trabajaba Oparin, ¿no? ¿Mande? En eso trabajaba Oparin, era como un científico de la URSS, ¿no? Sí, Que sí, creaba sí. los conservados para hacer como células a partir Ujú. de elementos inorgánicos. Ujú, como que metías los ingredientes del caldo, ¿no? Exactamente, Y sí. ponías todas las condiciones para tratar de generar esos organismos, ¿no? Pero hoy en la actualidad, ¿habremos avanzado en eso? ¿Será que podemos hoy día generar células que no provengan de una célula preexistente? Que yo sepa, no. Todavía no. O no sé. Tendríamos que investigar Según un yo, poco, ¿ah? sí, Ujú. creo que había un experimento o estaban en una investigación en la que estaban intentando crear células para la piel, pero no estoy segura, no terminé de seguir ese tipo de información. Pero son, Ahora- este ujú. tipo de estudios son a partir de una célula madre, ¿no? Que hablan de Ajá. regeneración, de ingeniería tisular, etcétera. Pero todo parte de una célula. A mí sí me hace como analizarlo un poco porque todo esto de la terapia regenerativa pues se basa sobre todo en cultivos celulares. Ujú, ujú. Sí, de células preexistentes, de células madre que tú les das como la definición del camino a seguir, ¿no? Exacto, pero justo parten de una Una célula. célula. Entonces, aquí la pregunta será si habrá algo que ahorita estén generando células de la nada. Bueno, de la nada entre comillas, como regreso a lo mismo, o sea, como poner todos los ingredientes en el vaso de Maruchan y pues que de repente ya está hecha la célula, no lo sé. No sé, tal vez no tanto así de hacerla desde cero, pero pues como hacer un Frankenstein, así de agarrar de una célula, agarrar de otra célula y hacer algo totalmente nuevo de cosas ya preexistentes, pero haciendo una combinación, tal vez eso sí se pueda hacer. Eso sí se hace, ¿no? Ujú. Sobre todo en estudios, justo en los ensayos clínicos. O los Porque se vectores, le por ejemplo, ¿no? Sí, una sí. molécula y descubres otras funciones. Fabricar una proteína de cero, ajá. Y si hackeas a la célula para que te sintetice tu proteína. Preexistente, ¿no? Usar la maquinaria de una célula preexistente. Entonces parece que se conserva, no sé, será interesante estudiarlo, qué tanto hoy día se retan estos principios de la teoría celular, pero lo interesante de la teoría celular es que viene, si no me equivoco, desde los 800, alguna parte del siglo XIX. Quiere decir Sí. que la elaboraron muy bien, ¿no? Yo creo que la ventaja es que no había ni Face, ni Instagram, ni TikTok, o sea, la gente podía pensar y se sentaba a pensar y hacía las cosas también que trascendían a los siglos. Bueno, ahora, la célula tiene funciones vitales: nutrición, relación, reproducción. Con la nutrición incorpora, transforma y asimila los alimentos. Y las células pueden ser de dos tipos: autótrofos o heterótrofos. Autótrofo, que origina el propio alimento que va a consumir. Heterótrofo es que literalmente se alimentan de cosas que hay en su medio y que fabrican materia orgánica a partir de materia orgánica. Y autótrofo es que originan esa materia orgánica a partir de materia inorgánica. En cuanto a las funciones de relación, las células es bien interesante porque responden y, bueno, captan señales de su ambiente, responden a esas señales de su ambiente y se adaptan a esas señales de su ambiente. Se han hecho experimentos con seres unicelulares
que tienen sensores de glucosa, por ejemplo, o sea, sensores de alimento, y esos organismos unicelulares se mueven en función de las concentraciones de glucosa. O sea, en la caja de Petri o en las cajas de Petri se desplazan a los lugares donde hay una mayor cantidad de glucosa. De tal manera que entonces, si las células se relacionan, quiere decir que las células no están aisladas. Las células se comunican entre sí y se comunican con el ambiente y de alguna manera reaccionan en función de ese ambiente. Otra función de las células es la reproducción. A partir de una célula tenemos células hijas y tenemos dos diferentes tipos de reproducción celular, la meiosis y la mitosis. En la meiosis, una célula madre da lugar a 4 células hijas y en la mitosis, una célula madre da lugar a 2 células hijas. La diferencia es que en la meiosis, las células hijas tienen la mitad del material genético, la mitad de los cromosomas de la célula madre, mientras que en la mitosis, las células hijas tienen exactamente la misma cantidad de material genético que la célula madre. Ahora, dependiendo del tamaño de las células, también podemos tener definiciones. Podemos tener células macroscópicas, que estas son células que se pueden observar a simple vista. Por ejemplo, la yema del huevo de los aves, los reptiles, fibras musculares estriadas que pueden alcanzar varios centímetros de longitud, son células que las podemos observar a simple vista. Luego tenemos células microscópicas, que estas únicamente, pues como su nombre lo indica, se observan a través del microscopio. Por ejemplo, los glóbulos rojos, bacterias como los cocos, las amibas, etc. Y células ultramicroscópicas, que son muy pequeñas y que observan solamente con microscopio electrónico. Ponen aquí como ejemplo virus de poliomielitis, viruela, sarampión, hepatitis. Ahora, de esto que acabamos de revisar, ¿qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo están? Respecto Pues a que de eso último, que pongan los ejemplos de virus, no sé si se podría llamar al virus una célula, ¿no? Porque si no mal recuerdo, una de las propiedades que tenía que cumplir es que no requería de otro medio para reproducirse y un virus no se reproduce si no es con un huésped, ¿no? Exactamente. Podría subsistir. Exactamente. Entonces, en realidad, esta definición de células ultramicroscópicas, o sea, no entra. Nos quedaríamos nada más con la definición de células macroscópicas y células microscópicas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque efectivamente, o sea, y es lo que vamos a revisar en un trabajo que les voy a encargar de analizar, pues, esta idea, ¿no? Como les comentaba, de si los virus están vivos o no. Bien. Ahora, aparte de su tamaño, la célula debe tener un conjunto mínimo de biomoléculas. Esas biomoléculas le permiten ejercer diferentes funciones, como lo vimos, que son nutrición, interacción o relación, reproducción, al menos. Y existen dos grandes grupos de células, células eucariotas y células procariotas. La diferencia va a radicar en el lugar en el que se encuentra el material genético. En el caso de las células procariotas, el material genético no va a estar rodeado por una membrana. Y un ejemplo de una célula procariota o un prototipo de célula procariota es esta imagen que les muestro, que podría ser de una célula con flagelada, que tiene un flagelo que le permite movimiento. Y pues el material genético va a estar como libre en el citoplasma. En el caso de las células eucariotas, la diferencia es que el material genético está rodeado por una membrana. Es decir, en el interior de la célula hay un núcleo, que a su vez contiene un nucleolo,
y en ese nucleolo va a estar como guardado, va a estar como protegido el material genético. Dentro de las células eucariotas vamos a tener dos grandes grupos, células eucariotas vegetales y células eucariotas animales. La diferencia entre una célula vegetal y una célula animal radica en que la célula vegetal va a tener una estructura particular que se llama pared celular, mientras que en la célula animal, en vez de pared celular, lo que vamos a encontrar es una membrana celular. Tienen algunas otras diferencias, como por ejemplo que en la célula vegetal vamos a encontrar plastos, cloroplastos, cromoplastos, leucoplastos, que es una estructura, más bien un organelo importante para los procesos de fotosíntesis. Y como les comenté, pues en el caso de la célula animal, lo que vamos a tener es una membrana celular. Pero en ambos casos, vegetal o animal, el material genético, recuerden, está protegido, está envuelto por una membrana. Y nuevamente en esta diapositiva vemos las diferencias entre una célula animal y una célula vegetal. La célula vegetal, al tener una pared, está como mucho más definida, más estructurada, a diferencia de la célula animal. Estos son diferentes ejemplos de células y las diferentes formas que pueden adquirir en cuanto a tamaños, dimensiones, disposición. Por ejemplo, los glóbulos rojos, que es la célula sanguínea encargada del transporte de oxígeno. Podemos tener células musculares que, como veíamos hace un momento, por ejemplo, las células de músculo estriado que pueden observarse a veces a simple vista. Podemos tener células que contienen flagelos que le permiten movilidad, como en el caso de la célula reproductora masculina, que es el espermatozoide. Podemos tener células con cilios, como es el caso del enterocito, o como el caso de como las células también que recubren lo que es el sistema respiratorio, que contienen cilios, que son como vellosidades o pelitos para mover ciertas partículas que entran al sistema respiratorio. O también podemos tener células microscópicas, pero muy largas, como el caso de las neuronas motoras, que las neuronas motoras pueden llegar a medir incluso hasta 1 metro de longitud. Bueno, vamos a hacer un micro break, a ver si logran encontrar los 6 objetos. ¿Alguien encontró por lo menos uno? Yo el peine. Muy bien. Bueno, ya tomamos un micro pequeño break. Vamos a continuar. Ahora vamos a revisar algunos de los organelos de la célula, los organelos más importantes. Organelo quiere decir básicamente los órganos que tiene la célula. Esos son los organelos. La primera estructura que debemos de estudiar mucho es la membrana celular, porque la membrana tiene características muy importantes y especiales para que la célula lleve a cabo su función de manera adecuada. La membrana celular va a ser una estructura continua que va a rodear totalmente a la célula. Permite, por un lado, aislar el ambiente interno de la célula, es decir, aislar el ambiente en el que se encuentran los organelos de el medio con el que está interaccionando esa célula, que sería el medio externo. Para ello, la membrana celular tiene la característica de que puede permitir o impedir la entrada de ciertas sustancias hacia ambos lados de la membrana. Ahorita vamos a verla con más detalle. Otro organelo importante, bueno, más que organelo, otra estructura importante es el citoplasma. Básicamente el citoplasma es un medio acuoso, es un medio semilíquido, viscoso, en el cual se encuentran flotando los organelos que constituyen a la célula. Luego tendríamos el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico va a ser muy importante
para el almacenamiento, elaboración y distribución de proteínas. Y en el retículo endoplásmico vamos a encontrar también los ribosomas, que los ribosomas propiamente es esta máquina, esta fábrica de proteínas, donde el ribosoma va a leer el ARN y va a hacer la traducción para entonces sintetizar las proteínas. Eso sucede entonces en los ribosomas. Y una vez que sale la proteína, puede ser guardado en algunos casos las proteínas en el retículo endoplásmico. Y luego tenemos las mitocondrias, que en esencia la mitocondria es la encargada de un proceso de respiración celular que es distinta a la respiración celular a la respiración de los organismos, porque la respiración celular consiste en la generación de energía. En la mitocondria es donde se produce una sustancia que se conoce como ATP, y el ATP es básicamente la moneda energética con la que trabajan las células. Ahora bien, este es un detalle de lo que viene siendo la membrana celular. La membrana celular va a estar constituida principalmente por fosfolípidos. Es una bicapa lipídica. Y estos fosfolípidos van a tener una sección o un área que es hidrofílica y una sección que es hidrofóbica. Es decir, hay una parte del fosfolípido que se lleva bien con el agua y otra que lo rechaza, que sería la hidrofóbica. De esta manera, si los vemos en detalle, los fosfolípidos van a estar constituidos por una combinación de ácidos grasos saturados e insaturados, y en la cabeza del fosfolípido vamos a encontrar lo que viene siendo glicerol y fosfato. Por eso es fosfolípido. Es decir, son lípidos que contienen este fosfato. Y que cuando los juntamos, cuando tenemos muchos fosfolípidos, van a adquirir esta configuración donde las cabezas hidrofílicas van a quedar a ambos extremos y los extremos hidrofóbicos van a quedar unidos entre sí, y por eso se constituye una barrera. Ahora, es importante recordar que va a haber moléculas de colesterol que van a, digamos, van a estar en algunas secciones intermedias, ocupando algunos lugares entre los fosfolípidos que constituyen la membrana celular. Esta es una representación un poquito más compleja de lo que viene siendo la membrana celular, donde a los extremos veríamos las cabezas de los fosfolípidos. Por eso decimos que es una membrana bilipídica. O sea, tiene dos fosfolípidos y esto constituye parte de esta membrana celular. La parte externa está en contacto con el exterior de la célula y, pues, bueno, obviamente el interior en contacto con el citoplasma o el citosol. En amarillo podemos ver cómo las moléculas de colesterol que les comentaba están ocupando algunos espacios, pero si ustedes se fijan, en la membrana celular también hay muchas otras proteínas y muchas otras moléculas que están ya sea en la superficie externa de la membrana celular o bien están atravesando la membrana celular. Ejemplo de ello son algunas glicoproteínas o los oligosacáridos o glicolípidos. Y también vemos cómo la membrana celular está en contacto e interacción con el citoesqueleto. Citoesqueleto, es decir, esqueleto de la célula, que también son como proteínas que le van a dar esta configuración a nuestra célula, que le van a ayudar a hacer como un andamio, que le dan una forma. Esta es otra representación de la membrana celular. Nuevamente vemos los dos extremos, nuestras cadenas, nuestros grupos, digamos, de fosfolípidos, las diferentes moléculas, en este caso proteínas, que pueden estar ancladas ya sea al exterior o al interior de la membrana celular. Y en algunos casos podemos ver cómo estas proteínas pueden atravesar la membrana celular
generando conductos o ductos o poros que, como vamos a ver más adelante, permiten la entrada o la salida de ciertos compuestos o de ciertos electrolitos o ciertos elementos que son importantes para las funciones vitales de la célula. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o alguna pregunta? No, doctor, todo bien hasta el momento. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que se comunican entre sí, pues, estas células? Porque las células deben tanto transmitir como recibir información que es importante para la supervivencia individual, o sea, la supervivencia de las células y la supervivencia del conjunto de células. Cuando ya hablamos de un tejido, un órgano, un sistema, un organismo. Para ello, las células van a generar señales extracelulares. Estas señales extracelulares pueden viajar distancias que son variables, pueden viajar desde unos cuantos milímetros entre una célula y otra, o pueden viajar enormes distancias. Hablamos de incluso tal vez metros. Y estas señales entonces deben de serlo, tienen la característica pues de que envían un mensaje que va a modificar la respuesta de otras células. O sea, lo que las células mandan es información y esa información va a provocar una respuesta en la célula que recibe esa información. Y esas respuestas pueden ser rápidas o pueden ser lentas. Tan rápidas como milisegundos, tan lentas como pueden ser horas, días, meses. Ahora bien, estos son algunos ejemplos de las señales que se pueden dar y de las respuestas. Puede haber señales como sobrevive, o sea que una célula libera un mensajero químico que al ser recibido por otra célula sea interpretada como una señal de sobrevive. Puede ser que la información que manda la célula genere más bien una señal, perdón, una respuesta de divídete, o sea, reprodúcete, genera dos células a partir de una. Como lo comentaba hace un momento la compañera Nelly, que nos acompañó del doctorado en Ciencias Biomédicas de ahí de la Facultad de Medicina, podríamos mandar una señal de diferenciate. O sea, una célula emisora libera esa información, libera ese mensajero químico, y ese mensajero químico cuando llega a la célula receptora, lo que ella interpreta es diferenciate, es decir, adquiere una nueva forma o adquiere una nueva capacidad o adquiere una nueva función. O también, ¿por qué no? El mensaje puede ser muere. El mensaje puede ser tienes que morir, ya no puedes seguir sobreviviendo. Y es gracias al envío de todos estos mensajes y a una adecuada interpretación de los mensajes que se mantiene un equilibrio. Ahora, hay etapas para esta comunicación celular que van desde la síntesis del mensajero químico. Vamos a ver que podemos tener diferentes tipos de mensajeros químicos. La liberación o secreción de este mensajero químico por la célula que está enviando el mensaje o célula emisora. El transporte del mensajero hasta la célula blanco o la célula que debe de recibir la información. La detección y recepción del mensajero por parte de un receptor específico, es decir, de una proteína especializada en reconocer el mensaje. La transmisión dentro de la célula de ese mensaje. El cambio del estatus celular, es decir, el cambio que estamos buscando ya sea en el metabolismo, en la expresión génica, en la diferenciación o en el mensaje de muerte programada, y la eliminación o degradación de la señal. Una forma de
ver esta dinámica de los mensajeros celulares, es como si, como imagínense, como si hubiera una guerra. Entonces, en la guerra se envía un mensaje codificado, sale el mensaje codificado en clave, que lo transporta un mensajero. Entonces, ese mensajero debe de llegar al cuartel y debe de tener, digamos, como una forma de que reconozcan que no es un espía o que no es un traidor o que no es un enemigo, o sea, para que sea como reconocido como un mensajero genuino, pero el mensajero debe entregar el mensaje, o sea, el mensajero en sí no es el mensaje. Y entonces, al entregar el mensaje, en ese cuartel debería de haber un soldado capacitado para leer e interpretar el mensaje, y una vez que lo lee y lo interpreta, transmitir esa información a su superior, y que entonces esa información se lleve a cabo. Como por ejemplo, no sé, me viene a la mente desplegar más cañones, o hay que anunciar la retirada, o hay un espía en el cuartel, por ejemplo. Entonces, se fijan, es un proceso muy parecido a lo que estamos viendo acá. La célula emisora genera un mensaje, ese mensaje tiene que viajar, ese mensaje tiene que ser reconocido de manera adecuada a la célula a la que llega, y aparte de ser reconocido, tiene que ser interpretado de la manera adecuada, tiene que ejecutarse una función o una orden en función de ese mensaje, y el mensaje tiene que ser eliminado para que no se siga reproduciendo, o sea, para que la célula no siga haciendo eso, o bien para que no caiga, vamos a pensarlo así, en manos enemigas. Es decir, evitar que hubiera una respuesta aberrante a ese mensaje. Ahora, hay diferentes tipos de mensajeros químicos y de mensajeros celulares. Por ejemplo, estos mensajeros se van a reconocer por diferentes moléculas. Unas de ellas pueden ser receptores de superficie, es decir, moléculas especializadas que se encuentran en la membrana celular y que van a reconocer al mensajero químico. Puede haber receptores intracelulares, es decir, las moléculas especializadas en reconocer ese mensaje, en lugar de estar en la membrana de la célula, pueden localizarse en su interior. Estos son dos ejemplos. De una manera gráfica y sencilla, vemos que en el caso de los receptores intracelulares, la señal, el mensaje, tiene que atravesar la membrana celular para llegar a ese receptor. Mientras que, en el otro caso, si el receptor es en la membrana celular, pues esa señal o ese mensaje no tiene que ingresar al interior de la célula. ¿Por qué? Porque el receptor está unido a la membrana. Viendo esta imagen, entonces, ¿cuál podría ser una de las diferencias entre un mensajero químico cuyo receptor es intracelular y un mensajero químico cuyo receptor es extracelular? ¿Cuál se les ocurre que podría ser una diferencia entre estos dos tipos de moléculas? Tal vez el tamaño de las moléculas. Uno, el tamaño. Muy bien. ¿Qué otra diferencia? La función que busca desencadenar la señal iniciadora. Ok. ¿Qué otra cosa? Cargas eléctricas. Ajá. ¿Qué otra cosa? Que el receptor unido a la membrana tiene acceso más directo, que permite una más fácil o rápido, diría yo. Muy bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Los sitios de unión, la forma o la composición. La forma, sitio. Y también una característica importante, ¿no? Si recordamos, la membrana celular está compuesta de fosfolípidos. Entonces, si una sustancia es lipofílica, es decir, si una sustancia se lleva bien en un ambiente de lípidos, pues puede atravesar esa membrana. No sé si me doy a entender. Sí, sí.
Mientras que si la molécula es más hidrofílica, es decir, es una molécula que no se lleva bien con lípidos, pues probablemente esa molécula no va a poder ingresar al interior de la membrana celular. Esa puede ser como también otra característica que defina si de repente un receptor va a ser intracelular o extracelular. Ahora, hay un aspecto aquí muy importante que es la transducción de señal. Porque una cosa es el mensajero y otra cosa es la respuesta, o sea, el mensaje en sí. En este ejemplo, cuando nosotros levantamos, bueno, ahorita que lo estamos haciendo en esta clase a través de videollamada, lo que nosotros escuchamos es la voz a través de la bocina o del audífono, pero en realidad lo que está viajando son impulsos eléctricos y más aún, dependiendo del tipo de internet, pues pueden ser inclusive como señales de radiofrecuencia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, desde donde están ustedes que emiten una señal verbal, que puede ser una duda o puede ser una explicación, esa voz de ustedes se transforma, se convierte en impulsos eléctricos, luego se transforma en radiofrecuencia, viaja muchos kilómetros, es captado por mi aparato, el módem que tengo, y es transformado nuevamente en impulsos eléctricos, y esos impulsos eléctricos son transformados en una señal auditiva. No sé si me doy a entender. Sí, Doc. Entonces, si yo me enfocara o ustedes se enfocaran en tratar de decodificar los pulsos eléctricos de la voz de sus compañeros o de mi voz, ustedes tendrían una idea muy distinta del mensaje. Ustedes tendrían pulsos eléctricos simplemente. Pulsos eléctricos que tal vez sería difícil de entender qué quieren decir. Entonces tiene que haber una transformación para que el mensaje llegue de manera adecuada. Lo mismo sucede con la célula. Porque el mensajero químico, es decir, la molécula que está enviando el mensaje, tiene que ser reconocida primero por un receptor adecuado, pero luego ese receptor echa a andar una serie de mecanismos bioquímicos al interior de la célula para que sea correctamente interpretado ese mensaje. Como lo veíamos hace un momento, mensajes que pueden ser reprodúcete, crece, diferencíate, muere, envía esta señal a otra célula, etc. De hecho, muchas enfermedades de tipo metabólico o muchas condiciones patológicas de origen metabólico pueden estar relacionadas con errores en la interpretación de ese mensaje. O enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, también pueden estar asociadas a errores en la interpretación de ese mensaje. Ahora, dentro de los diferentes tipos de comunicación en las células, vamos a tener comunicaciones como la endocrina u hormonal, que es otro nombre para llamar a lo mismo, los sistemas de neurotransmisión, la comunicación neuroendocrina, que es una combinación entre la neurotransmisión y la comunicación endocrina, comunicación parácrina, yuxtácrina y comunicación autócrina. En la comunicación endocrina o hormonal, de manera muy sencilla, se basa en que una célula produce un mensajero químico conocido como hormona, y entonces esta hormona a través del torrente sanguíneo puede viajar grandes distancias hasta llegar para tener contacto con el receptor de la célula efectora. Por ejemplo, si hablamos de, por ejemplo, el eje
de hormonas de reproducción sexual, para la producción de ciertas hormonas que están ubicadas en las gónadas, ya sea en los ovarios o los testículos. Pues el mensajero químico viene desde regiones del cerebro como pueden ser el hipotálamo, como pueden ser la hipófisis, y entonces desde el cerebro, a través del torrente sanguíneo, tiene que viajar ese mensajero químico hasta llegar a las gónadas para que dé una señal de producción de otro tipo de hormona, por ejemplo. O en el caso de la liberación de hormona tiroidea, la glándula tiroides está en el cuello, sin embargo, digamos como el control de la liberación de hormona tiroidea está influida por la hormona liberadora de hormona tiroidea, que esa se produce en la hipófisis, que está ubicada en el cerebro. Entonces esa hormona tiene que viajar por lo menos desde el cerebro hasta el cuello para que facilite la producción o la liberación de ciertas hormonas en la tiroides. No sé si me doy a entender. Sí, sí, sí. Okay. Sí, doctor. Entonces, la característica de esta comunicación endocrina es que el mensajero químico se llama hormona y viaja a través del torrente sanguíneo distancias que pueden ser largas para llegar a su célula efectora. Luego tenemos el caso de la neurotransmisión, que la neurotransmisión es un mecanismo de comunicación celular altamente especializado del sistema nervioso. La neurotransmisión se da a través o a partir de estas células especializadas que se llaman neuronas, y las neuronas entonces liberan estas sustancias muy especiales que se conocen como neurotransmisores, y los neurotransmisores tienen que viajar, generalmente es un espacio muy corto, a diferencia de la hormona que viaja en el torrente sanguíneo. En el caso de la neurotransmisión hay un sistema de comunicación altamente especializado, una zona que se llama sinapsis, y la sinapsis es un espacio muy pequeño donde el neurotransmisor viaja y entra en contacto con un receptor específico para llevar a cabo una respuesta en la célula blanco o la célula efectora. Ahora, las distancias a las que se da esto, aunque la sinapsis tiene un espacio muy pequeño, el axón de las neuronas puede ser tan largo como lo comentábamos hace un momento de las neuronas motoras, que puede alcanzar hasta 1 metro o más de 1 metro. En una aproximación o un acercamiento a los procesos de neurotransmisión, en el interior de las neuronas se producen los neurotransmisores que están guardados en vesículas. Las vesículas son como pequeñas ampollitas, imagínense, o como pequeñas esferas que en el interior tienen el neurotransmisor. Entonces, ante ciertas señales eléctricas y químicas, esta vesícula se funde con la membrana celular y se libera el neurotransmisor. Ese neurotransmisor viaja, llega al receptor, se une a su receptor, emite la respuesta y luego el neurotransmisor generalmente se vuelve a guardar en la neurona. Por eso aquí vemos hay una parte de transportadores o recapturadores del neurotransmisor, porque los neurotransmisores son sustancias que desde el punto de vista biológico son muy caros producir, desde el punto de vista biológico y bioquímico, de tal manera que generalmente las neuronas tratan de volverlos a guardar, de reciclar esos neurotransmisores para utilizarlos posteriormente. El otro tipo de comunicación es neuroendocrina, donde, como les comentaba, es una combinación entre la comunicación a través de la sinapsis y la comunicación endocrina. En este caso se libera una sustancia que se conoce como neurohormona, nada más que en este caso la neurohormona se libera al torrente sanguíneo y puede llegar a regiones muy distantes. Estos son algunos ejemplos de cascadas de señalización, en este caso endocrina, donde vemos como las diferentes estructuras y los diferentes centros que intervienen para la liberación y la producción de una hormona y para que haya una cierta respuesta biológica. Un área muy importante para la producción de hormonas es el hipotálamo y lo que viene siendo la glándula pituitaria. Y vemos cómo desde estructuras que están ubicadas en el sistema nervioso central podemos enviar hormonas o más bien, como más que enviar, como regular o modular la liberación de hormonas en lugares tan lejanos como puede ser las gónadas, el hígado, las glándulas adrenales. Pero a su vez, si ustedes se fijan en la parte de arriba,
dice que tenemos monitores del ambiente interno en el organismo, como osmoreceptores, termorreceptores, varoreceptores, por ejemplo. Es decir, son receptores que modulan o que sensan, mejor dicho, la concentración de solutos en el suero y en el plasma. O sea, ven qué tan espeso es el suero o plasma, y en función de eso pueden estos receptores enviar una señal de alarma, por ejemplo, detectar que el organismo está deshidratado o que está con exceso de agua. Los termorreceptores, que son encargados de medir temperatura, o los varoreceptores, que son encargados de medir la presión de la sangre al interior de las arterias. Entonces, cuando estos sensores detectan cambios, envían señales que son recogidas, por ejemplo, por el hipotálamo, y a través de eso el hipotálamo puede tomar la decisión de liberar o no ciertas hormonas. Por ejemplo, la oxitocina o la vasopresina, sobre todo la vasopresina, que es una sustancia que es importante para regular la concentración de líquidos en el organismo. Entonces, por ejemplo, si por alguna razón hubiese una deficiencia de líquido y entonces bajara la presión, esto se puede sensar por los varoreceptores, se podría enviar una señal al hipotálamo y de esta manera regular la liberación de esta vasopresina para que esto tenga un efecto sobre las células de los vasos sanguíneos, pero también sobre las células renales para aumentar la cantidad de líquido al interior del cuerpo y evitar que caiga la presión. En el caso de la oxitocina, es una hormona que es bastante importante para lo que viene siendo la contracción del útero al momento del parto, pero que también es importante para la eyección de leche en los mamíferos. O sea, facilita que haya como la liberación, la eyección de leche en las mamas, vaya la redundancia, de la mamá, y puedan alimentar a su bebé. Entonces, ante un determinado estímulo, en este caso, cuando una hembra de las especies mamíferas está en contacto con su cría y entonces la cría comienza a succionar buscando leche, esa succión envía una señal que es recogida por estos receptores específicos, y esa señal entonces provoca que el hipotálamo libere oxitocina, y esa liberación de oxitocina produce que haya como una contracción de los conductos en la mama para que haya la liberación, no la producción, sino la liberación, la eyección de leche. Y así para cada uno de los diferentes sistemas, como puede ser el tiroideo, como puede ser del cortisol, como puede ser de hormonas sexuales, o como puede ser para otras hormonas que tienen que ver con el metabolismo hepático. Ahora tenemos otro tipo de comunicación celular que se le conoce como comunicación parácrina. En la comunicación parácrina, lo que tenemos es que el mensajero viaja a una corta distancia desde la célula emisora para que se produzca una respuesta determinada. Y en la comunicación yuxtácrina o dependiente de contacto, pues ambas células están muy cerca, relativamente parecida a la sináptica, y entonces al entrar en contacto el mensajero con el receptor, esto genera que se produzca una determinada respuesta en nuestra célula blanco o célula efectora. Y en la autocrina, pues básicamente la célula libera ciertas sustancias que echan a andar ciertos mecanismos que producen respuesta, pero en la propia célula. Digamos que la célula se estimula a sí misma. Es como un sistema de retroalimentación para la propia célula. Ahora, los mensajeros químicos pueden ser clasificados de diferente manera. Pueden ser liposolubles, como lo platicábamos hace un momento, con receptores intracelulares, o pueden ser liposolubles, pero con receptores en la membrana celular o en el exterior de la célula. Pueden ser hidrosolubles, o pueden ser, por ejemplo, como gases, como el óxido nítrico, como el monóxido de carbono. Estos son ejemplos de algunos mensajeros liposolubles con receptores intracelulares. Por ejemplo, los derivados del colesterol, como pueden ser algunas hormonas como la testosterona. En general, los esteroides tienen receptores intracelulares. Al provenir del colesterol son liposolubles y pueden entonces atravesar la membrana celular y llegar directamente al interior de la célula. Ejemplos de ellos son hormonas sexuales masculinas, femeninas, hormonas de estrés como puede ser el cortisol, cortisona, aldosterona, la vitamina D también puede llegar al interior de la célula.
Otros ejemplos puede ser la tiroxina, que es una hormona tiroidea, el ácido retinoico. Otros mensajeros pueden ser hidrosolubles, y obviamente pues sus receptores entonces van a estar en la superficie celular. Y ejemplos de ellos pueden ser la insulina, el glucagon, la hormona antidiurética, la oxitocina, la angiotensina, factores de liberación de hormonas hipofisiarias, por ejemplo, factores de crecimiento, factores de transformación, donde la característica es que los receptores están adheridos a la membrana celular. Y desde ahí se echa a andar una cascada al interior de la célula para que emita una respuesta. Otros ejemplos de mensajeros que se unen a receptores en la superficie celular pueden ser las aminas, como la acetilcolina, el glutamato, dopamina, norepinefrina, epinefrina, serotonina, que esos tienen funciones básicamente como neurotransmisores al interior del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, pero también pueden tener otras funciones que no sean de neurotransmisión en otros órganos y en otros sistemas, como puede ser en el aparato digestivo, o, por ejemplo, a nivel de algunas células del sistema circulatorio. Ahora bien, esto es un esquema para representar las vías de señalización intracelular. Cuando llega el mensajero y se une al receptor, que generalmente es una proteína, al unirse, esto va a generar una respuesta en el receptor. Y esta respuesta, que puede ser un cambio de forma, puede ser la liberación de un segmento de esa proteína, entre otras, ese cambio en la configuración del receptor va a echar a andar una serie de señales intracelulares, generalmente conocidas como cascadas de señalización. Es como una reacción en cadena que lleva entonces, a medida que vamos avanzando en esa reacción en cadena, parte de los elementos que se activan se van a unir a diferentes proteínas diana o diferentes proteínas objetivo que pueden tener diferentes funciones, que pueden tener desde funciones metabólicas, que pueden influir sobre la regulación y la expresión de ciertos genes y por lo tanto de ciertas proteínas, o que pueden tener efectos sobre el citoesqueleto de la célula. Y de esta manera, entonces, esta señal extracelular podría potencialmente tener efectos sobre el metabolismo de la célula, sobre la expresión génica o sobre la modificación en la forma o el movimiento de la célula que está recibiendo ese mensaje, ese receptor. Entonces hay que recordar el mecanismo de transducción de señales. Importante, la transducción de señales va a ser el proceso en el cual una señal se convierte en una respuesta celular. La célula convierte un tipo de señal que le llega del exterior a otro que se transmite a nivel intracelular y se amplifica dependiendo del número de moléculas involucradas. ¿A qué nos referimos con se amplifica? Pues básicamente como en este esquema, ¿no? Donde a partir de un solo mensajero o a través de una sola señal que al unirse al receptor, pues nos puede desencadenar estas tres diferentes respuestas, teóricamente hablando. A eso se llama amplificación. Ahora, otro concepto importante son los receptores intracelulares. Los receptores intracelulares se refiere a que ese complejo entre el mensajero, el ligando y el receptor va a estar al interior de la célula. Y generalmente lo que hacen es que regulan la expresión de genes. Por ejemplo, pueden ser regular los genes de glucocorticoides, de mineralocorticoides u otro tipo de genes. Este es igual un esquema que representa, digamos, como el efecto al ponerse en contacto con los receptores intracelulares, donde aquí vemos cómo la hormona, este mensajero químico lipofílico, atraviesa la membrana celular y entonces entra en contacto con los receptores intracelulares, que pueden ser citoplasmáticos, o sea que el receptor está libre en el citoplasma, o bien dentro del núcleo, es decir, como ya más cerca de lo que viene siendo el material genético de la célula. Y dependiendo de la hormona, o sea, dependiendo del mensaje, pues va a ser la respuesta que nosotros vamos a tener, la respuesta biológica, que puede ser que se eche a andar mecanismos de expresión de genes o que se inhiba la expresión también de ciertos genes. Ahora, los receptores de membrana, como lo vamos a ver también más adelante, se pueden integrar en diferentes grupos.
De manera muy general, los receptores tienen 3 grandes grupos que pueden ser canales iónicos que se abren o se cierran cuando se une el ligando. El ligando es la molécula o es el mensajero. Cuando el mensajero se une, entonces ese canal va a tener una respuesta, que ya sea abrirse o cerrarse. También hay receptores que lo que hacen es que cuando llega su ligando, cuando llega el mensajero y se une, se pueden fosforilar o desfosforilar. Eso lo vamos a ver más adelante. Básicamente y de manera muy general, cuando nosotros agregamos este proceso de fosforilación, lo que estamos haciendo es que estamos cargando de energía a esa molécula. Y cuando le quitamos fósforo, quitamos esa energía. De hecho, si pueden revisar un poquito el concepto de ATP, pues el ATP, como les decía, es la moneda energética y el nombre de esta molécula es adenosin trifosfato, o sea, una adenosina que contiene 3 fósforos, y el fósforo en los sistemas biológicos funciona como una manera de cargar de energía a esas moléculas. Por su parte, otros receptores de membrana son receptores que se asocian a ciertas proteínas y lo que van a hacer es hidrolizar otras sustancias, por ejemplo, GTP. Ahora, nuevamente aquí vemos una representación de lo que genera un mensajero al unirse con su receptor. En este caso sería un mensajero hidrosoluble, es decir, no atraviesa la membrana celular, sino se tiene que unir a un receptor de membrana. Y entonces al unir ese receptor de membrana puede generar diferentes tipos de respuesta. Uno, puede modificar la función de algunas proteínas, o bien podría influir sobre la expresión de genes, ya sea que facilite o inhiba la expresión de ciertos genes, alterar la expresión génica. Y entonces también tenemos 2 tipos de respuesta. Si sigue esta vía donde va a alterar la función de proteínas que ya están presentes, la respuesta va a ser rápida, que va de segundos a minutos. En cambio, si el efecto de este mensaje es que altere la expresión de genes, la respuesta que vamos a tener es lenta, donde iríamos más de los minutos, las horas o los días. Es decir, al modificar la expresión de genes, el resultado lo vamos a ver manifestado mucho tiempo después de que llegue el mensajero. Sin embargo, como vía común, ya sea que modifiquemos la función de proteínas preexistentes o que alteremos la expresión de genes, al final vamos a alterar, digamos, como el comportamiento celular. Vamos a modificar la respuesta de esta célula en su ambiente. Ahora, estos son algunos ejemplos de cómo son estos receptores. En este caso son receptores o canales iónicos, donde básicamente, como lo observan aquí, como su nombre lo indica, es un conducto, es un canal que se puede abrir o se puede cerrar y va a permitir, perdón, la entrada o salida de ciertos componentes de la célula. Como vemos, este tipo de receptores pues van a atravesar la membrana celular, por eso es un poro, es un canal a través de la célula, y pues generalmente pueden tener diferentes dominios, diferentes pasos a través de la membrana. Paso se refiere a estas, digamos, estructuras que ustedes ven aquí, que se nombran como alfa 1, alfa 2, alfa 3, así hasta alfa 5, y que corresponderían a cada una de estas unidades que ustedes ven aquí arriba. Y en el centro pues tendríamos el poro. Este poro, recordando, se puede abrir o se puede cerrar dependiendo de la presencia o ausencia de un determinado mensajero químico. ¿Qué es lo que hacemos con este tipo de canales o de conductos? Cuando llega una señal molecular, que es lo que mencionábamos, se le llama ligando, entonces el ligando se une a este receptor y al unirse va a provocar que se modifique la arquitectura del canal. En este caso, originalmente está cerrado, llega el mensajero químico, el ligando, se une ese ligando al poro y entonces el poro canal cambia su configuración, se abre y permite entonces la entrada, en este caso, de iones, que son átomos. Un ion es un átomo cargado eléctricamente,
estos iones ingresan en este ejemplo al interior de la célula, producen una serie de cambios que puede ser, pues obviamente se modifica la concentración de este ion al interior de la célula, puede haber respuestas eléctricas, moleculares, etc. Y cuando el ligando se separa del canal, se separa de su receptor, este receptor regresa a su configuración inicial, es decir, nuevamente se cierra, impidiendo que siga entrando más iones al interior de la célula. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Yo, por ligando, ¿cómo qué tipos de ligando hay? ¿Cualquier molécula? Bueno, el ligando es un nombre genérico en realidad. Ligando se refiere a esta molécula, o es un nombre genérico, respecto a moléculas que tienen una configuración específica que le permite unirse al receptor. En realidad es un poco más como un principio de llave y cerradura. Digamos que el ligando es como decir llave. Sin embargo, pues hay diferentes tipos de llaves para diferentes tipos de cerradura. Entonces no es en realidad cualquier molécula, sino que tiene que ser una molécula que tenga una configuración particular que le permite adaptarse a un sitio específico en el receptor, en este principio que les comento de llave y cerradura, o sea, como que son el uno para el otro básicamente, y al unirse ese ligando específico para ese receptor en específico en ese sitio, nos produce esa respuesta. Si colocamos un ligando distinto, pueden pasar varias cosas. Uno, que no se una porque no son compatibles, o dos, que tenga el efecto contrario, como lo vamos a revisar más adelante, es decir, que es una molécula que se adhiere bien a ese sitio, pero en lugar de abrir, en este ejemplo, el canal iónico, lo que hace es que lo bloquea. Es como si metieras una llave parecida, pero que lo que va a hacer es nada más bloquear el espacio, pero no te permite abrir la cerradura. Que en ese caso, ya lo veremos con más detalle adelante, más que un ligando estaríamos hablando de algo que se llama antagonista. Pero en sí no es cualquier molécula, sino es una molécula que tiene una forma específica, particular, para unirse de manera puntual a ese receptor. Ahí podrían ser enzimas, ¿verdad? Más que enzimas, no, más bien Pueden ser iones, ¿no, doctor? pues, Por ejemplo, el en magnesio. algunos casos pueden ser iones. Generalmente, más bien algunas pueden ser como moléculas de proteína, en otros casos pueden ser neurotransmisores, en otro caso pueden ser hormonas, en otro caso pueden ser derivados de colesterol. Y más bien ahí, en lo que decían de las enzimas, más bien estas sustancias podrían echar a andar la maquinaria enzimática. No en sí que la enzima te active un receptor, más bien podría ser que tengas ciertos agonistas que echan a andar un mecanismo enzimático, pero no en sí que la enzima funcione como un ligando. No sé si me di a entender. Sí, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que no, doctor. De momento no. Doctor, en ese sentido, en general estos mecanismos de señalización varían respecto al tiempo según el estímulo inicial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las moléculas derivadas de los esteroides, el tiempo o el efecto de de señal es bastante duradero, pero hay otros que no. Déjame ver si seguí tu pregunta. Es decir, ¿te refieres a que va a haber algunos efectos que se prolonguen más en el tiempo y otros que sean casi instantáneos? ¿A eso te refieres? Yes. Sí, o sea, en esencia sí, pero más que depender del origen
del ligando, o sea, más que depender de si estamos hablando de un neurotransmisor o estamos hablando de que es derivado de colesterol, tiene que ver más bien con el mecanismo que echa a andar. La señal iniciadora, entonces. Entre la señal iniciadora y lo que viene también la cascada que viene abajo de la señal iniciadora. Ah, ok, claro. Porque lo que ocurre en ese camino entre que recibe el receptor a su ligando y se ejecuta la señal, pues hay una serie ahí de reacciones bioquímicas. Hay algunas reacciones bioquímicas más rápidas, otras más lentas, pero también la vía final, o sea, ¿qué es lo que estás buscando? Por ejemplo, si hablamos de contracción muscular, pues la respuesta es inmediata y es a un corto plazo, si no tendríamos una contracción muscular sostenida, que nos daría un problema como de otro tipo. Sí, claro. En cambio, si lo que estamos buscando es que cierto tejido crezca, ahí la respuesta a lo mejor tiene que ser sostenida a lo largo del tiempo. No de tal vez milisegundos, como es el caso de una contracción muscular, tal vez de minutos, horas o incluso días. ¿Alguna otra pregunta, chicas, chicos? No, por el momento no. Bien. Entonces vamos a descansar aquí por hoy. La siguiente clase vamos a retomar aquí en los receptores. Lo vamos a ir viendo con mayor profundidad en las siguientes clases. Y entonces para el siguiente lunes hay que enviar el trabajo que se les había pedido la semana pasada. Y en un ratito más les va a llegar un trabajo para presentarnos, pero dentro de 2 semanas. Generalmente los trabajos los vamos a estar presentando así cada 2 semanas. Tengo entendido que el siguiente lunes es inhábil, entonces nos estaríamos viendo no este lunes que viene, sino hasta el siguiente. Ok, doctor. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Nada más acuérdense de enviar su clase, o sea, enviar su trabajo.